Gracias, Roma. Compañeros. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, un poco de ejercicio como lo traigo, tiene que ver con lo que vamos a compartir esta mañana, ¿no? Un minuto. El trabajo que se hace en los círculos de reflexión, asumiendo responsabilidad de la asistencia. Seguramente algunas caras que ustedes nos han reconocido en nuestros círculos de reflexión y ya nos hemos conocido. En ese sentido, este colectivo surge a partir también de la necesidad también de plantear un proceso de investigación didáctica emergente. Empezó un proceso de circular la palabra a partir del dispositivo didáctico de preguntas, bueno, que hacemos muy emergente. Es decir, cómo podemos nosotros en nuestro espacio, en este espacio de los asistentes y las asistentes, empezar a reflexionar. Entonces, en ese rastreo empezamos a preguntarnos, bueno, yo creo que un emergente es aquello que no nombramos, pero que está allí y que está, pero no sabemos cómo nombrarlo. O un emergente es eso que me hace a mí sentir una incomodidad, o descolocarme. O un emergente que pueda, movernos en tal sentido que pensemos también cómo concluir, cómo movernos y qué tipo de movimientos tratando nosotros y nosotras a partir de pensar en el mundo. Nosotros hicimos también otro ejercicio que nos permitió hacer un intento de, hacer una lectura en clave didáctica metodológica sobre un proceso cultural que también nos permitió a nosotros hacer como el énfasis, cómo nombrar lo que nos ha nombrado o cómo resemantizar lo que estaba nombrado de esa manera y qué claves también metodológicas didácticas se están dando en otros espacios, en otros círculos para nosotros plantear qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se está moviendo. Este proceso, como ya lo dijimos inicialmente, está en sus primeras semillas, es decir, cimientos. Y nos parece muy importante traerlo acá porque incluso quienes hacemos tenemos el hermoso compromiso de hacer los círculos, en un primer momento, como yo lo dije, emerge esto que estamos hablando al inicio, bueno, algo que no sé qué va a pasar, algo que no estoy como comprendiendo, porque estamos también en esa lógica de el acostumbrarnos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y no qué es lo que se puede hacer en clave además de lo que va emergiendo en los círculos a partir de lo que también vamos sintiendo y vamos además construyendo colectivamente. Como propósito esencial, nosotras, lo que nos queremos es comprometernos en justamente construir experiencial y comunitariamente la tarea de poder asistir los círculos de reflexión. Pero más allá de eso, de contribuir a esto que hemos estado transitando todos estos días, es cómo nosotros desde lo común también producimos conocimientos. Y ese común es cómo nosotros también nos relacionamos en torno a la palabra circulada en nuestros espacios de las tardes en IPECAL con todos y todos nuestros compañeros, estudiantes, coordinadores, asistentes, en función de las clases emergentes para producir investigación didáctica. Esa es, como la esencia de como la génesis de este colectivo que tiene muchas expectativas y que también hemos tenido en términos de organizarnos entre nosotros y nosotras, porque no hay una clave, en el sentido de un recetario, sino que hemos ido construyendo un proceso en la medida que también hemos ido rastreando los síntomas que hemos encontrado en nuestro espacio también. Al igual que los círculos de reflexión, nosotros trabajamos en microcírculos, donde cada microcírculo hace un proceso de reflexión, de círculo de la palabra, de reconocer de sí, es decir, nos problematizamos a partir de las tensiones que han ido apareciendo en este proceso y luego lo compartimos y todavía, es un proceso que ha sido muy hermoso porque entre la incertidumbre y lo que nos está moviendo, lo que estamos sintiendo en el proceso de reflexión como asistentes, es, el trabajo arduo y profundo que nosotros queremos, contribuir en este proceso de formación. Yo llevo casi 3 años compartiendo con el trainer a través de una pantalla. Y solo hasta ahorita
Tengo la posibilidad de sentir esa fuerza de ella, ese carisma que en la pantalla, entonces ella se está moviendo y está mirando y casi que quisiera salirse de la pantalla y poder estar sentada y mirar. Ay, qué bonito, me encanta, es una fuerza sentirnos ahora. Igual que a todos ustedes justo en este espacio de disponernos a sentirnos cuerpo a cuerpo, piel a piel, de vernos y de reconocernos a los ojos para ver que más allá de la pantalla en realidad estamos contribuyendo a algo, en realidad estamos sintiendo, en realidad nos estamos conmoviendo, ¿no? Y nos estamos moviendo. Este ejercicio de reunirnos con el propósito de pensarnos un espacio de investigación en metodologías críticas nos ha convocado de metodologías didácticas, nos ha convocado de diferentes maneras, de diferentes formas, lo hemos dispuesto, hemos resonado y hemos compartido. Inicialmente fuimos convocados para rastrear un emergente en los ciclos que estábamos asistiendo. Y con esos lentes puestos de rastrear el emergente, salió algo que fue para todos conmovedor dentro del IPECAL y nos propusimos hacerlo, ¿no? Que fue la lectura de Bonaventura de Sousa, con un detenimiento, como se hace en IPECAL, ¿no? Desde el detenimiento. Lo fuimos transitando con la intención de recoger de manera un poco sistemática aquello de esa producción metodológica y cómo se estaba produciendo el conocimiento. Así transitamos unos círculos, nos dividimos, circulamos en un espacio mucho más pequeño, porque como lo comentaba Andreina, somos un equipo de asistentes numerosos que pues no podíamos circular todas las palabras, ¿no? Entonces con la intención de que todos pudiéramos resonar y pudiéramos compartir, fuimos trabajando y nos separamos al interior del equipo con la intención de recoger las voces de todos. Sin embargo, al pasar el tiempo, al pasar las sesiones, los encuentros, fuimos encontrando nuestro propio emergente. Y eso da cuenta no solamente de cómo nos disponemos a resonar metodológicamente un propósito, ¿no? Un objetivo, o cómo estamos viendo algo más allá de nosotros, sino también cómo nos dejamos tocar a través de lo que estamos viendo. En ese sentido, empezamos a sentir un malestar que daba cuenta de algo que no nos estaba dando resonancia a nosotros en la forma en que lo estábamos haciendo. En ese sentido, un síntoma de ese malestar tuvo que ver con la improvisación. Una improvisación historizada, ¿no? Que da cuenta de un proceso de colocación o de descolocación en donde justo nosotros no nos estábamos sintiendo colocados de la manera correcta, ¿no? Como que sentíamos una tensión en cómo estaba ocurriendo eso. Entonces, un poco para volver y dar cuenta del proceso, quisiera como que no perdiéramos de vista que es un espacio que justo en este momento en IPECAL estamos intentando construir con fuerza y pensando también en el proyecto comunitario de IPECAL para sostener el proyecto comunitario de IPECAL, ¿no? Esa apuesta política, ecosistémica, de la cual estamos siendo parte todos los que estamos en este momento acá. Y desde esa óptica, desde esa postura, quisimos detenernos y pensar o un poco más bien como el propósito que cada uno de nosotros hemos venido circulando en los módulos, que tiene que ver con la metalectura, ¿no? Entonces la metalectura como dispositivo de detenimiento y de darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos dando cuenta del malestar que estamos trayendo? Es decir, en términos metodológicos, el detenimiento nos permitió a cada uno de nosotros, el equipo de investigación y didácticas, detenernos en cómo era que estábamos haciendo ese esfuerzo de investigación, ¿no? En cómo nos estábamos pensando la didáctica, en cómo nos estábamos tensionando, pero fue a través del detenimiento. Sin embargo, y lo que me gustaría como traer
un poco como a la experiencia y compartirles qué fue lo que nos sucedió, que no es un detenimiento al final de las cosas, no es un detenimiento que se espera en un momento justo, al finalizar el ciclo, o al finalizar un módulo, o al terminar un ciclo, ¿no? Creo que un poco como entender estos cierres y aperturas que nos convocan a darles claridades a cómo nos estamos tensionando frente a lo que nos convoca, pero asimismo cómo nos permitimos aperturar, ¿no? Un poco como esta figura de apertura y de cierre. Bueno, en realidad lo que nosotros queremos traerles es una provocación y queremos más bien invitarlos para que podamos irnos como ir construyendo y resonando frente a este espacio y un poco también visibilizar el espacio de la asistencia en relación al proceso de investigación en didáctica. Para complementar esto que trae Jenny, un poco también decir que en nuestro espacio la pregunta de rigor siempre estamos entendiendo por improvisación. Y desde qué lugar nosotros nos estamos preguntando o sintiendo, ¿no?, la improvisación. Pero es que de la improvisación también emergen otros síntomas que tienen que ver con la incertidumbre, con el descolocamiento, con la incomodidad, ¿no? Y nos preguntábamos en ese espacio, ¿verdad?, cómo estamos comprendiendo la improvisación desde el punto de vista metodológico, ¿no?, y didáctico, porque para un músico, por ejemplo, si usted le dice improvise, es un espacio para develar y poner en, digamos, en sentido, además significado, toda su habilidad para expresar su saber, su sentimiento en ese momento. Entonces, es el maestro y impacta, impresiona, porque la improvisación da cuenta también de un proceso de creación. Y nosotros en este espacio lo estamos teniendo con mucho, digamos, en ese hacernos cargo y con además nuestro impulso de querer seguir, digamos, profundizando en este proceso desde estos emergentes que nos pueden también orientar hacia un proceso con mayor claridad, porque estamos también apostando a un proyecto con posibilidad de investigación didáctica, en donde en tanto estamos transitando desde el recorte de realidad. Y nuestro recorte de realidad, nuestro espacio de este transitar son nuestros círculos de reflexión. Es decir, nosotros no somos unos sujetos en un proceso, estamos con ustedes, porque esos asistentes que están allí están en permanente conexión con cada uno de ustedes y también con nuestros coordinadores. Entonces hay miradas, hay expresiones, hay tonalidades de voces, hay ideas que están circulando en esos espacios que hacen que también nosotros y nosotras digamos, vayamos contribuyendo a un proceso donde la construcción colectiva del conocimiento sea parte de lo que transcurre en el ciclo de reflexión. Nosotros queremos y nosotras lo queremos traer así, porque siendo esto un primero digamos, momento y movimiento, porque hemos tenido un movimiento, porque incluso hemos dicho que nuestro espacio como asistente hemos transitado y hemos reflexionado y contribuido a nuestro pensar epistémico de manera distinta que en otros espacios. Es decir, lo hemos dicho, nosotros aquí nos hemos dado el tiempo y la tarea en esa disposición para con nuestros compañeros, que en algunos coincidimos en ciclo y otros no, siendo asistentes, podemos entonces hacer un esfuerzo en ese ejercicio de pensamiento epistémico. Y eso nos ha, digamos, potenciado la posibilidad de ampliar nuestro ángulo de mirada en términos de cuál es también el desafío que tienen nuestros coordinadores en los círculos. Es decir, hay allí una comunidad de sentido que estamos tratando de construir y que no es distinta a la que transita en IPECAL. Porque nosotras y nosotros hemos tratado de generar un proceso de colectivizar la palabra, pero también los sentidos, pero también los significados. Y no significa, y no quiere decir, perdón, que estemos todos de acuerdo en la misma línea, todo lo contrario. Pero lo más hermoso ha sido que hemos apuntado a rastrear ese emergente y a decir, bueno, que hay algo que nos está incomodando.
Aquí hay algo que está, y en estos microcírculos empezamos a decir, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo por improvisación? Improvisación cuando tenemos claridad de lo que se nos está trayendo, improvisación como una oportunidad para crear, improvisación como una oportunidad para poner y sacar el campo emocional, digamos, a flote. Sí. ¿Qué trae eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es eso de la incertidumbre? ¿Qué es eso de la incomodidad? ¿Por qué nos descolocamos? Entonces, ¿por qué ese descolocamiento pasa también por hablar también de las certezas, que ya no son certezas? Porque estamos en un proceso donde estamos construyendo algo en lo que no nos habíamos detenido, como dice Jenny, pero también distanciarnos. Porque nosotros nos encontramos, por ejemplo, una vez cada mes, y pasan procesos, y transitamos y van transcurriendo los círculos no se detienen. Entonces nos volvemos a encontrar a partir de otras, digamos, otros elementos que han ido apareciendo. A nosotros nos parece este espacio muy potente y queremos aquí, digamos, como rescatar la idea de el espacio también de formación. Es decir, de formación constante, de tener otro ángulo de mirada, de no solamente esos estudiantes que empezamos teniendo a nuestros coordinadores, a nuestros asistentes, profundo, contundente, sensible, sino también formar parte de un proceso donde todos y todas somos responsables de un proyecto y donde todos y todos nos hacemos cargo. Bueno, definamos en qué cada quien, cuál es la responsabilidad que tenemos y cómo la vamos a poner también en común, ¿no? Eso era como lo que queríamos traer en esencia y darle pasar el libro a Bueno, gracias, señoritas. Solamente hacer como una pequeña síntesis para compartir ya la palabra entre todos, un poco circular, ¿no? Algunas preguntas, algunas resonancias e ir avanzando. Yo, partiendo de lo que dicen las compañeras y también como la importancia del espacio y de darnos la oportunidad de que los asistentes, teniendo la experiencia de haber sido estudiantes y de ahora ocupar un lugar distinto en el círculo de reflexión, ahí hay como mucha riqueza en el aprendizaje y en la propia experiencia de cambiar de ese lugar, ¿no? El habitar el círculo. Y hay algo muy bonito y es cómo aprendemos a rastrear la experiencia de un proceso de formación, ¿no? Digamos, en los círculos de reflexión hemos dado, los estudiantes nos encontramos en la necesidad de rastrear las experiencias significativas a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Para hacer allí un ejercicio intermedio. Ahora, bueno, ¿cómo aprender a rastrear la experiencia del proceso de formación para que esa experiencia que transitamos pueda darnos pistas para comprender cuál es el sentido metodológico de lo que vivimos y cómo lo vivimos y cómo lo sentimos? Entonces, bueno, entre tantas cosas que los compañeros ven en los círculos y también desde la propia experiencia dicen las cosas como, bueno, hay como una sensación, un poco lo que decía Yerlía, ¿no? Como, bueno, ¿y cuándo me van a dar el recetario? Primero díganme cómo es que tenemos que hacer esto, porque se siente como una sensación de incertidumbre o de improvisación por parte de los que están conduciendo el círculo. Entonces, bueno, ¿y eso a qué se debe, no? Y el primer ejercicio, bueno, y que estamos andando en eso, es historizar esa sensación, o sea, ¿por qué llamamos improvisación? ¿Por qué llamamos que estamos improvisando ahí? O sea, ¿cuál es el rastreo de eso? Y bueno, hemos intentado como comenzar a darnos cuenta o a rastrear qué tiene que ver con la experiencia de haber transitado procesos de formación académicos donde el currículo, los formatos, ese ordenamiento tan riguroso de una experiencia donde darse cuenta y la posibilidad de crear no están allí, ¿no? Entonces cuando nos ponen en un lugar donde es el propio sujeto el que en el darse cuenta le da sentido a lo que está haciendo, pues genera un poco de emociones que a uno lo dejan un poco atravesado.
Entonces es así que comenzamos a darle lugar a la metalectura, lo que decían las compañeras, ¿no? O sea, la metalectura permanente, no como un ejercicio donde acabamos el módulo y hacemos nuestro documento, sino un ejercicio permanente donde podamos ir dándonos cuenta cuál es el sentido metodológico que hay detrás de, cuál es el sentido metodológico y didáctico que hay y que sostiene como todas estas sensaciones que vamos teniendo a lo largo del proceso. Entonces, me parece muy interesante porque uno podría, pues lo he pensado así, capaz que pues lo abrimos para que lo conversemos, lo pensamos en los círculos, como que capaz que yo no sepa para dónde voy, pero sí tenemos la capacidad de recoger y de comprender qué ha pasado con nosotros y qué está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces la metalectura también hace como un esfuerzo de ir ordenando lo que ha sucedido a lo largo del proceso. Y bueno, pues ahí sí les abrimos la palabra para que hagan preguntas, comentarios. Pasemos la pregunta yo Alguno de los otros compañeros. Por acá, Adriana. Bueno, buenos días para todos, todas nuevamente. Primero voy a aprovechar este espacio para agradecer la becada de la maestra Estela por permitirme estar acá y por haber permitido y sobre todo ustedes por acogerme de la manera que lo han hecho. Y bueno, desde esa mirada extraña que tengo pues, del IPK de esta comisión, y retornando un poco a las palabras de la maestra Estela cuando nos conceptualiza o nos dice o nos aterriza un poco en esa pregunta que es el IPK y es reiterativa, ¿no? Que es un movimiento político, y además de eso pues yo las escucho y cuando hacen la presentación de que son metodologías didácticas, yo dije, aquí está, porque desde ayer, por ejemplo, trabajando y escuchando a las compañeras, me dieron muchas pistas, aunque yo no soy del IPK, para poder seguir avanzando en mi metodología. Entonces, mira, por aquí, ve qué chévere lo que están diciendo. Entonces, cuando hoy dicen metodología didáctica, yo dije, aquí va a ser, aquí me van a dar, así como que, para poder seguir trabajando en poder construir la mirada desde afuera, pero con el sentido italiano, o por lo menos la aproximación. Bueno, entonces yo me preguntaba acerca de cuál es la posición, porque la posición del IPK es fuerte, ya es clara, tiene una posición frente al conocimiento y frente a su proyecto político. Entonces le preguntaba al grupo, ¿cuál es la posición que se tiene frente a la didáctica? ¿Sí? Porque a lo largo de la historia, la didáctica se ha convertido en una instrumentalización de uno para el otro, entonces desde el docente, desde los estudiantes o viceversa, y de pronto la didáctica en algunos momentos se ha pensado desde el pensarse al otro. Entonces no sé cuál es la posición que nos puedan regalar, desde dónde se están pensando esa didáctica en grupo de estudio o en microcírculos como tal. Y nuevamente muchas gracias por permitirme acoger. Bueno, no han hablado mucho, pues, creo que nada, pero creo que también tal vez la forma de organizarnos hoy como que es provocadora, estamos más cerquita, y quizás uno se atreve a preguntar, a hacerse las preguntas que uno hace allá en los círculos desde la distancia. Uno está pues, en su casa, pero en este instante ya se siente uno como más amorosito con todo. Entonces, cuando hago la pregunta frente al darse cuenta,
cuando uno se empieza a dar cuenta de la lógica. No es al comienzo, cada uno tiene su proceso. Y entonces, ¿en qué momento empieza uno a sospechar? ¿Sí? Ah, es por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento empieza a sospechar cómo es la trama de esa lógica metodológica de la propuesta? Porque también al interior del grupo de coordinadores también hay una trama, ¿cierto? Hay como unas microtramas. Y también cuando uno se da cuenta de cuál es su microtrama, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes están tejiendo que no nos quieren decir? Pero que son, lo que se devela es que hay una exigencia del pensar. ¿Y en qué momento esa exigencia del pensar ya va compasada con uno, ¿cierto? Ya va con uno, ya está instalada y fluye. Y ahí se devela un proceso de formación. Porque lo otro también es poner en valor la escucha que tiene el grupo de coordinadores, la capacidad de escucha, la potencia, para hilar también la palabra en cada uno de los que estamos participando en los grupos de los círculos. Pero digamos que la fuerza que quiero expresar es eso, con la que inicié. ¿En qué momento uno se empieza a dar cuenta? ¿Y qué tiene que suceder para uno darse cuenta? Me acuerdo, Semerman, de Fuente Directa, decía, es que el darse cuenta no es una mera frase, es toda una postura epistémica. Entonces, bueno, yo creo que dejo hasta ahí, espero no haber enredado mucha trama. Bueno, se siente bonito haber estado con ustedes y como dolorosito saber que ya nos vamos, que nos estamos despidiendo. Y ahorita que los escuchaba los asistentes, yo empecé en IPECAL y yo veía un círculo con dos coordinadores, dos maestros, dos profesores. Yo decía, qué bien que hay dos, o sea, porque uno, los que somos maestros sabemos que es muy difícil poder estar percibiendo lo que el grupo está sintiendo, hacia dónde quiere ir, qué está diciendo, y con dos profesores pues fue maravilloso. Yo hasta el final del propedéutico supe que Oscar no era el coordinador, no era el profesor, era el asistente. Entonces yo me pongo a pensar, ya pasé por otros procesos, ahorita estoy con Romy y con la maestra Estela, estoy con Felipe como asistente, y los veo a los tres y no hay un perfil del asistente, como a lo mejor en cualquier otro campo, pues para ser asistente se requiere y el camino es por aquí. Y cuando oigo lo de la improvisación, me pongo a pensar en el lugar de ellos como asistentes, si en algún momento antes de ser asistentes se visualizaron en ese lugar y si lo hicieron, eso que querían, eso que buscaban, eso que sentían, está sucediendo hoy o se está yendo por otro camino, porque esto es construcción, esto no es, lo vi, estuve acá del otro lado y dije, quiero ser asistente o voy a ser, me lo propuse o sin proponérmelo estoy, pero ¿cómo me percibo yo como asistente? Porque yo como estudiante al asistente no lo percibo como la palabra misma me dice, asiste a alguien, sino como el segundo profesor, el profesor que potencia, que fortalece. Y en estas distintas facetas del asistente, pues yo les comento, con Oscar era el profesor, era el maestro. Con Romy yo veo
el alma, veo el corazón, veo en dónde me puedo recargar cuando con el profesor o el coordinador me siento tensionada, que es bueno que nos tensionen, pero como ser humano a veces esa tensión es demasiada, que yo les decía a mis compañeras, yo volteo y veo a Romy con su sonrisa, ya puedo seguir pensando, puedo participar. Y con Felipe también es maravilloso, porque Felipe asiste a la maestra Estela y ahí sí decimos, bueno, la maestra Estela, la doctora Estela, con el asistente, pero cuando Felipe se quedó con nosotros, que la maestra con tantos viajes no pudo estar, pues yo no lo vi como el asistente. Felipe nos condujo, nos coordinó como el maestro. Entonces a mí como que el título para poder captar lo que los que estamos del lado del aprendiz, pero que ahí mismo se da uno cuenta que realmente estamos aprendiendo todos. Ahí sí es muy evidente, no es una frase que se queda de todos aprendemos de todos, no, ahí sí lo vemos muy claramente. Entonces felicitarlos por esta manera de conducir. Pues también como inicialmente agradecer por el espacio. Nosotros también hacemos parte como de los lados del IPECAL, pero el estar aquí ha sido muy enriquecedor, y en esa medida pues la pregunta. Cuando hablamos de como los escenarios que habitamos para la construcción del conocimiento, y era algo que discutíamos ayer en el círculo, en términos de cómo se dispone el cuerpo, cómo todo este ejercicio performativo para la construcción del conocimiento puede aportar algo diferente en la medida didáctica, o precisamente lo que requiere la investigación en la búsqueda de lo didáctico. Mi pregunta tiene que ver con qué les ha permitido en la investigación estas disposiciones distintas de los cuerpos, de los sentires, de las experiencias, en la medida de la construcción del conocimiento que se pretende generar al buscar la didáctica, que también es una de mis preguntas, puede ser también a los octubres. ¿Qué ha pasado que hasta hoy, el último día, la disposición de nuestros cuerpos sea diferente a la didáctica de lo que concebimos como el parámetro del aula? Que sea el experto y nosotros sentados en nuestros puestos muy estáticos, recibiendo el conocimiento. ¿Qué ha llevado a pensar una didáctica que transgreda el parámetro del aula a la que estamos acostumbrados, pero que también criticamos a diario en unas dimensiones de unos cuerpos estáticos que no se acercan al otro y no sienten? Resuena como con el comentario que hacía la compañera de ahora estamos diferentes y siento más confianza de preguntar. Nada más la disposición del cuerpo ya genera una apertura en la construcción de ese conocimiento, y en esa medida pues pregunto también qué ha permitido la investigación cuando mencionamos una disposición de los encuentros. ¿Qué es esa disposición y qué ha permitido una construcción diferente a lo que se plantea? Cosas que he escuchado en el encuentro, pero también pensando en la larga duración del IPECAL, porque nosotros como venimos, decíamos ayer con unos compañeros, entramos en IPECAL en 2013, por ahí. O sea que son 10 años de uno estar gravitando el proyecto y ver también cómo se mueve. Y me gustó mucho, pensaba cuando, no recuerdo cuál de ustedes trajo una imagen me evocó una imagen de cómo estamos resonando como comunidad, y yo en mi cabeza veía como un organismo que se va moviendo, pero que la pregunta que ustedes traen es re importante, porque pues, la pregunta sí sabe para dónde se mueve. Entonces anoche en los círculos también salía una cuestión importante respecto a esto, de como la ausencia de la ruta, digamos, o estuvimos divagando un tiempo. Yo pensando sobre eso y sobre nuestra propia experiencia de estar en IPECAL, de hacer el proceso y de escucharles a ustedes ahora que tienen los nombres de los círculos, y entonces el capítulo 1 es esto, y el 2 es esto, y el 3 es esto, y yo los escucho y yo misma me extraño, ¿no? Porque en mi proceso eso no era tan, es que este es el 1 y es que este es el 2, ese era un proceso, no porque, pero ojo con esto, no porque no había la ruta, sino porque el ejercicio de pensar el pensamiento ha llevado a IPECAL a producir como esa sistematización y poner en evidencia lo que implica el proceso
didáctico y pedagógico de lo que hacemos en IPECAL. Entonces, como que me queda resonando también la pregunta, para hacernosla como comunidad, porque me la hago a mí misma también, por lo que he escuchado en el encuentro. ¿Cuál es el producto de IPECAL? O sea, ¿qué es lo que construimos en IPECAL? Porque si es la tesis y entonces la ruta llega más clara, pues uno ya, ¿no? Me dice, bueno, hice la tesis y salió el producto del IPECAL y ya lo tengo. Pero yo intuyo que el producto no es un producto, sino un proceso en el IPECAL que tiene que ver con la intención pedagógica que están poniendo en evidencia ustedes con lo que nos están contando. Que decía André, bueno, uno abre y claro, uno no sabe en dónde va a terminar, pero uno sabe perfectamente qué hilo está jalando, porque quiere producir el movimiento. Y Semelman siempre nos decía, la realidad es movimiento. ¿Será que podemos pensar con movernos con la realidad y pensarla en ese movimiento? Entonces creo que me gusta escuchar en los compañeros que hay como una mayor claridad en los procesos, pero yo también pondría bajo sospecha cuando nos sentimos tan seguros de que estamos haciendo, de pronto pensamos que el producto de verdad es lo que ya quedó ahí estático, lo que logramos atrapar en un momento, en los capítulos, en las preguntas, pero si el pensamiento se sigue moviendo no hay que encerrarse ahí, sino pensar sobre la intención del movimiento, o sea, la intención de la pregunta, porque si somos un movimiento que sí está centrado en la educación, pero es fundamentalmente un movimiento político, el proceso no es el documento. El proceso es como cada uno de nosotros nos sentimos parte de un movimiento que se sigue haciendo las preguntas de cómo pensar el pensamiento. ¿Sí? Yo me sentía cuando estaba en los círculos como en un nivel de abstracción por allá re loco, que todo el tiempo era como, ¿cómo pensar el pensamiento? ¿Cómo pensar el pensamiento? Y eso parece como una cosa muy arriba, pero en realidad tiene que ver con lo que tú decías, con los cuerpos, con la presencia, con estar aquí, los autores, con el propósito, cada momento, cada escenario, cada mirada, cada gesto. Qué lindo tener, yo no he tenido el gusto de tener un círculo con las dos personas, pero debe ser una cosa loca, porque ya viéndoles, pues uno dice, ay, no, yo también quisiera que haya eso. Entonces me siento profundamente agradecida de estar en una comunidad que tiene la capacidad de mirarse para entender hacia dónde quiere ir y cómo lo vamos a hacer, porque el desafío está muy grande como para andar dejando suelto. Entonces a mí esa pregunta, digamos, como esa noción de la improvisación me hace resonar como no, esperen porque vamos y necesitamos movernos juntos y juntas. Entonces la pregunta siempre de cómo estamos haciendo, qué es lo que nos está pasando, cómo resonamos como comunidad, me parece preciosa y la agradezco infinitamente porque necesitamos producir intencionadamente lo que buscamos o qué estamos haciendo. Lo que quiero decir es que un poco lo que estamos haciendo y hasta donde nosotros hemos, digamos, dado los primeros movimientos, es pensar nuestros propios emergentes. Y si aquí traemos el emergente improvisación, ¿cómo nos resuena a cada uno de nosotros la improvisación? Es decir, ese es el ejercicio. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cómo lo hemos estado rastreando? ¿Desde qué lógica de razonamiento lo hemos estado haciendo? No hay una intención de, porque además no asumimos la postura de objetos de estudios, porque yo no soy objeto de estudio de nadie, porque yo también soy parte del círculo de reflexión. Somos sujetos historizados. Lástima que la compañera se retiró. Pero bueno, un poco también para aclarar, o no la veo, no sé si anda por ahí, para aclarar, porque este es un espacio que se ha tratado de construir en medio de un proceso de formación de todos y todas. Entonces, somos estudiantes, somos asistentes, aquí hay asistentes que son asistentes y coordinadores. Es decir, y no es solamente la titulación. Es decir, si a mí me hubiesen invitado a este espacio, no sean asistentes, yo digo, cuenten conmigo, porque me interesa el proceso de formación por el que estoy transitando, porque me genera movimiento, porque sí, porque
porque a mí el cuerpo, no solamente en estos espacios de la presencialidad, genera un movimiento, sensaciones, sensibilidades. Nosotros también nos sentimos, nuestras emociones emergen cuando escuchamos a un compañero que habla de su marca y sus afectaciones, pero ¿por qué no? Y resonamos con esos compañeros y esas compañeras y pensamos en los dispositivos con nuestros coordinadores en tanto a propiciar un proceso de construcción, de colectivizar la palabra, de movernos. Es un proceso en construcción y todo proceso de construcción no tiene recetario. Todo proceso tiene líneas, tiene por supuesto hacia dónde vamos nosotros. Y el proceso en que estamos mirando nosotros para sistematizar experiencias es todos y todas. Es decir, aquí no es, bueno, lo que dijeron, qué pasó en tal. No. Si empezamos nosotros mismos a vernos nosotros mismos, es decir, el retorno sobre nosotros mismos como asistentes. A partir también de una lectura didáctica metodológica de lo que estaba aconteciendo sobre una lectura de coyuntura de otros círculos autorizados por supuesto por los coordinadores y los asesores. Es decir, es un proceso de construcción colectiva transparente, bonito, diáfano. Y yo creo que eso, y además amoroso, así lo sentí yo, así sentí yo la invitación y así lo sigo asumiendo militantemente comprometida con mi propio proceso de formación en el que estoy y en el que quiero seguir transitando. Eso es lo que quería como aclarar para... Bueno, muchas gracias a todas. Y todos. A mí me queda resonando todo lo que tiene que ver con la improvisación y quiero permitirme traer unos elementos de la improvisación en la música para ver si les resuenan o no les resuenan. Lo primero, en la improvisación, que es muy importante, que hemos acordado como parte del proceso impecaliano, es la escucha. Yo tengo que, o me permito entrar en algún momento cuando otro instrumento, cuando otra voz está sonando. Y entro de una manera, puede ser respetuosa, puede ser irrespetuosa con algunos llanos, del jazz donde yo quiero romper con un parámetro. Bueno, como músico tengo la posibilidad de proponer horizontes sin perder el mío. Es decir, propongo el horizonte de la melodía y los demás se pueden unir o no se pueden unir sin perder mi propia música o la intención o lo que quiero transmitir. Hay la posibilidad de que yo lo haga en un marco de unos tonos, es decir, de una tonalidad específica, como que lo haga en un marco de un modo, ¿sí? Como la música en otros espacios, o entonces esta tonalidad, lo que yo estoy generando es el campo sonoro de esa improvisación, ¿sí? Que uno se puede preguntar por cuál es ese campo sonoro que quiere proponer, por ejemplo, cuál es ese horizonte que yo quiero proponer sin perder el mío, revisando esos emergentes. Y lo otro es que el silencio siempre va a ser el acto creativo también, o sea, nosotros lo que suena es ya lo creativo, sino el silencio y la capacidad de presonar y sentir la música en el cuerpo hace parte del acto creativo. Ahora, hay dos elementos que me parecen súper importantes y potentes que ponen en tensión y siempre van a poner en tensión en la improvisación. Si yo tengo un campo sonoro, yo tengo la posibilidad de resonar de dos maneras, o consuelo con el otro, es decir, sueno armónicamente con el otro o con la otra, o disono, ¿sí? Es decir, yo le puedo poner una tensión o algo adicional a eso. Referente a eso, si les queda sonando o no, ¿cómo puede darse de totalidad e historicidad el proceso? A través del consonar y el disonar. Y la otra pregunta es sobre el punto de partida y el punto de llegada. El llamo de improvisación siempre va a tener un punto de partida y un punto de llegada,
como en resonancia con lo que decía la compañera. Entonces, ¿cómo pensar el punto de llegada desde la improvisación? Esa será la que tiene que ver mucho, no sé si es por los que somos artistas, para nosotros la improvisación es lo más mágico y es a lo que es más difícil de hacer. En la danza, en el teatro, en la pintura, es lo más complejo. Y lo asocio a un animal que hay en el mar, que no recuerdo el nombre, que es transparente, pero la luz entra y le da mucho color, no tiene forma. No es la medusa, que es la sombrilla, no sé, sino que es como que viaja según cómo va el mar. Y yo siento que la improvisación tal vez la estamos, algunos, por lo menos para mí es algo mágico y es algo que es muy difícil de concertar. Y para mí la improvisación yo la uno como algo intuitivo y es algo que me mueve y me hace mover, pero es en un disfrute, ¿sí? Y siento que lo que se ha hecho a través de, no conozco mucho el IPECAL, apenas estoy en formación, pero siento que se vive así, como en un movimiento, como en una danza dentro del mar, y es muy lindo porque se observa, cambia el color, nunca es la misma forma. Yo no sé si habrá algún final, y no sé si la intención es que tenga final, punto final, o estamos acostumbrados a buscar el final. Inclusive los artistas, cuando hacemos improvisación, nunca pensamos en el final, sino que es como algo que puede llegar a seguir pasando. Que son momentos, como lo decíamos en el círculo, algo como único y irrepetible. Entonces la añoranza que tenía la compañera ahora de que antes no se hablaba así, y seguramente cuando salgamos antes de contar lo que vivimos después del proceso de estar aquí, pues algunos no nos queremos ir y otros seguimos y veremos cambios porque se mueven. Yo creo que eso no se vive en todas partes y es para mí un potencial muy bonito porque es algo que se siente y se vive, se disfruta, y lo que se vive adentro es como lo que estamos haciendo aquí. Es un momento único y repetible, es como lo quiero decir. Muchas gracias. Asistentes, yo he tenido la oportunidad de tener 3 hasta ahora. Tienen el mismo misterio que me encanta porque es misterioso y se mueve y lo disfruto. Se sienten cosas muy extrañas que yo creo que eso es lo que nos hace mover el cuerpo, porque se siente, dice, pero ¿qué será? ¿Pero por qué es? A diferencia de muchos otros espacios donde uno ya no está en la incertidumbre, sino en la certeza, entonces dice uno, pues ya sé que sigue. En cambio, uno como que aquí dice, pues hagámosle, ¿cierto? Yo les agradezco, que la misión es muy bonita, porque yo no solo siento, he tenido asistente silencioso completamente, que hasta empecé a leerle a la compañera asistente, a Haris, que tenía comunicación por pantalla con Gabriela a través de esta ceja. Y yo decía, le movió la ceja. ¿Sabes? Yo decía, algo tiene que estarle diciendo con la ceja. Entonces fue muy lindo. Yo decía, porque ¿qué será asistente? O sea, ¿qué será lo que hace? Tan linda, fue muy bello. La sonrisa de Andreina era, además porque sí, estoy de acuerdo, ella se movía, ella le provocaba como meterse y decirle a uno, pilas pues que usted sigue. Pilas pues que usted sigue. Sí. Y con Romy me parece muy bello porque siempre está la sonrisa y él está atento al detalle, me encanta. Entonces digo, ustedes son los encargados de los detalles, como, ay perdón, así funciona mi cabeza, como cuando hay hadas, para mí, dentro de mis historias están las hadas y la hada principal es el hada blanca, que es Estela, y las otras también son hadas y yo los veo como
como pequeñitas hadas los asistentes que van y le rondan y le soplan al oído y vuelven y quisieran hacer lo mismo con uno, pero como que si se pudieran salir de la pantalla, yo creo que irían hasta donde uno y le soplarían por aquí. Muy bello, yo quiero darles agradecimientos porque el crecimiento es con ambos, no es solo con el coordinador, el crecimiento es con ambos. La congregación, en términos de pócima, con agregar entre todos, hablando de hadas también podemos hablar de pócimas más. Ok, bueno, primero quiero decirles que el concepto mismo de asistente ha sido muy repensado dentro del propio equipo. Y muchas gracias a los compañeros que traen esa mirada del asistente. Tendremos que seguir repensando el nombre. Co-coordinador, el co tampoco nos gustaba, en fin, ahí tendremos que seguir repensando. Gracias porque la mirada de ustedes es como el síntoma de que lo tenemos que seguir pensando. Esto que traía también lucecita. Bueno, esa es una primera cosa. Entonces, que es un tema también para quien acepta ser asistente. Yo siempre me acuerdo de Monique, que fue asistente mío, entonces me dice, pero ¿qué hace un asistente? ¿Cómo es? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Es toda la parte logística. Sí, mira, yo me acuerdo siempre porque además ella lo hizo así. Le digo, el asistente es la panza del grupo, ¿no? A propósito de las percepciones que ustedes traían. Y entonces la panza habla, esta era una panza parlante, que tiene mucho que ver con el registro corporal, tal cual como ustedes lo trajeron. Nosotros tomamos esta figura del grupo operativo de Pichón Riviero, o sea, hay un trasfondo teórico metodológico, pero como todo lo que llega a IPECAL, se tomó el concepto y se lo fue modificando, resignificando, resemantizando en términos de lo que necesita la producción de conocimiento comunitario. Eso es la primera cuestión que quiero decir, no es que salió de la galera el personaje, sino que de la galera ipecaliana está saliendo lo que hoy es este personaje, que no es un asistente del grupo operativo, pero lo es, porque trabaja la panza, trabaja, digamos, que el aparato psíquico del sujeto círculo, porque el círculo de reflexión es un sujeto. Entonces, este sujeto tiene sensación, tiene percepción, y a veces el coordinador, que está ocupado en algo que Marcela trajo con mucha claridad, en la construcción de la intención, porque hay una intención siempre, Entonces, vamos como reconsiderando, replanteando. Entonces nos queda ahora la tarea, en función de lo que ustedes nos dicen, de seguir repensando. A lo mejor ese ya no es el concepto adecuado para el proceso que se está viviendo en esa pequeña comunidad que es el círculo de reflexión. Vamos desde una epistemología analítica y no tenemos ninguna necesidad de controlar nada ni a nadie, ¿no? Tenemos necesidad de generar condiciones de producción de conocimiento y de vínculos, por eso está dentro de la matriz epistémica el concepto de vínculo, de representación, porque hay una matriz que es didáctica, hay una que es epistémica y otra que es didáctica. Entonces, dicho eso, me gustaría
centrar 2 o 3 cuestiones que son de orden metodológico, pero antes contarles por qué surge. Surge por una cuestión económica, hay que decirlo, y por una cuestión muy importante para el IPECAL, que es el sostenimiento de un proyecto en movimiento en el largo tiempo. ¿Sí? Entonces, el largo tiempo implica no solo perspectiva, también estrategias y tácticas. Así, como una... Benedetti, exactamente. Entonces, en ese proceso tenemos que ir previendo cómo vamos construyendo esta red de sostén de IPECAL, que somos los sujetos que lo configuramos. Eso tiene un costo intersubjetivo, psíquico, del sujeto IPECAL enorme. Porque eso hace que haya gente que va y que viene. Hay gente que entra a construir el proyecto, como siempre se entra a un espacio a construirlo, no a integrarse, a construirlo. Entonces, hay compañeros que se entusiasman muchísimo con el proyecto, entran, construyen parte del proyecto, pero después el proyecto no era lo que pensaban y se van. O ocupan otros espacios, no se van nunca del proyecto, pero son, digamos, Hugo decía, como tomando a Lakatos, ¿no? El núcleo duro, el cinturón protector y la heurística. Hay muchos compañeros, como puede ser los que están acá, bueno, ahora la estoy mirando a Marcela, pero cada uno de los que están acá siguen construyendo IPECAL con más intensidad, con menos intensidad, porque IPECAL es una manera de sentir y de pensar, no es solamente un proceso, uno se lleva eso conmigo, pero algunos se quedan más, otros se quedan más tiempo. Eso es un gasto psíquico de sostener, pero es una opción de trabajo político, es una manera de semillear. El que pasa por acá ya mira el mundo de distintas maneras, pero vuelvo a repetir, unos se quedan, otros se van, pero eso implica que siempre haya alguien que sostenga. ¿Okay? Entonces, tampoco, ustedes saben que nosotros queremos mantener una economía accesible para todos, en fin, lo que ya saben. Entonces hubo que resolver qué hacemos, porque el asistente se transformó en alguien importante para la dinámica del círculo y de los coordinadores, porque los coordinadores también estamos aprendiendo y también tenemos el espacio de los coordinadores, ¿no? Y también hay un espacio de asesores, ¿no? A propósito de que uno sigue haciendo cosas en otros lados, ¿no? Claro. Bueno, entonces esto no se nos ocurrió, se nos ocurrió tratando de resolver el problema en equipo, y lo propuso explícitamente Andrea. Andrea Castillo dijo, ¿por qué no organizamos un intercambio con quienes deseen? Porque acá lo que dijo Andreina y lo que dijo Jenny no es menor. Siempre se trabaja desde el deseo del sujeto. Claro, eso tiene consecuencias, porque después al sujeto no le gusta hacerse cargo. Después no tiene a quién echarle la culpa, pues nosotros no trabajamos con culpa. Acá se decide estar y también se decide irse. Y cuando uno se decide irse, se va con todas las donaciones que todos y entre todos con hospitalidad hicimos. Unos pasan a ser cinturón protector
como muchos de los que están acá, así señores, como Clau, como Marcela, como muchos de los que están acá. Otros se van liminarmente, por un ratito están ahí en el límite, y otros se van. Entonces, esa es la dinámica del amor como práctica política. Hugo Semmelmann se fue físicamente, pero sigue estando con nosotros y no se va, por más que querramos echarlo. ¿Por qué? Porque es parte constitutiva con su donación, con su hospitalidad, y eso queda en qué? En el latido de los que continuamos tejiendo y haciendo crecer ese proyecto de amor como práctica política. Pero acá la responsabilidad es una clave. ¿Okay? Entonces, se ofreció quién quería estar. Ahora, ¿por qué se está en ese proyecto de investigación didáctica? Porque también, como a la epistemología hay que seguirla haciendo crecer en términos metodológicos, también a la didáctica. Y todo el aporte de la observación, de transformarlo en un proyecto de investigación es importante. Entonces hicimos un intercambio y le dijimos a los compañeros, que además ni lo nombraron porque, como dijo Andreina, no es un tema solo de credencialización, pero nosotros necesitamos hacerlo. Les cambiamos una especialización en metodología de la investigación crítica por ser parte de este proyecto de investigación y formarse para ser los futuros coordinadores de IPECAL. Porque no vayan a creer que ha sido fácil el tema de la coordinación. Si supieran lo que fue los primeros coordinadores, porque ahí no había referencia, había que construir la referencia. Y entonces la pregunta, en aquella era una lástima no esté Elena Castañeda, porque ella es la memoria histórica, de todo esto, y entonces me preguntaban, ¿cómo hacemos eso de que la pregunta de sentido? Pues háganla, hagan, y algo que trajo muy bien Lina, la improvisación es lo que en Occidente le llaman a la intuición. La improvisación es lo que en Occidente llaman, para ponerle un nombre adecuado a esa filosofía, le llaman intuición. Nada más descalificado que la intuición, nada más descalificado que la improvisación. Cuando está en proceso, yo no sé si estoy de acuerdo con el concepto, pero es lo que está emergiendo en el proceso, como insistentemente lo dicen las compañeras. Quién sabe si queda ese concepto o se transforma en otra cosa. Ellos están contando lo que están dándose cuenta en el proceso de investigación. ¿Okay? Bueno, pero eso es intuición, y es una intuición que busca, como toda intuición busca la estética de la creación, como muy bien lo trajo Cata. ¿Cómo lo resuelvo? Es el desafío de la pregunta de cómo lo resuelvo. ¿Okay? Entonces, veremos qué pasa en los próximos octubre, nos contarán si continúa con la improvisación o no, o capaz que cambió. Pero eso es parte de la investigación que están haciendo en su proceso de formación, pero también en el proceso de observación de la gente a la cual no le pedimos permiso, que son los estudiantes. Y porque esto es parte del mismo proceso, ellas son estudiantes. Y lo que observamos es lo que también observan los coordinadores: qué está pasando en el grupo, qué pasa con la pregunta de sentido, qué pasa con las provocaciones, qué pasa, y vamos resolviendo desde la emergencia, y ese sí es un concepto estructurante de lo didáctico en esta perspectiva.
Entonces, eso implica volver al propio IPECAL sujeto de investigación. ¿Para qué? Para que crezca. Es como la levadura. Y a mí me parece que acá hay, en términos ya más metodológicos, emergencia, nosotros trabajamos con la emergencia, pero la emergencia no es cualquier cosa. No es un pajarito colibrí pasó, trabajemos sobre el colibrí. No, tampoco. Eso no es. Lo que dijo muy bien Marcela, hay una intención. La intención es la que lleva a la intuición. La intuición es convocada por la intuición, perdón, por la intención. No sé. Ahora, todos nosotros estamos improvisando todo el tiempo en la vida, constantemente. Estamos improvisando, porque acá siempre hay pautas, reglas y normas, pero también hay vida. Y en la vida vivimos improvisándose. Bueno, en mi caso, perdí el avión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O Pamela, ¿no? Perdí el avión. Pamela, ¿tenía preparada la pérdida del avión? Claro que no. Y lo tuvo, fue un emergente. ¿Qué es un emergente? Un emergente es una evidencia que aparece con un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Lo decodificará Pamela. Yo diría, ¿qué me está diciendo el universo con este vuelo que perdí? Porque yo de todo hablo con el universo. Entonces, ¿qué me estará queriendo decir? ¿En qué me tengo que detener? ¿Por qué no me estoy focalizando? ¿Por qué estoy despistada? Entonces, bueno, esa es una manera de decodificar el emergente, si lo tomo como un emergente. Y si no, lo tomo como un problema que tengo que resolver. Y si lo tengo, y depende con la actitud que lo resuelva. Ojalá todos tuviéramos la actitud de Pamela, que puso la plata, hizo de todo para poder llegar. Estoy viendo cómo hacemos para apoyarla, porque gastó mucho dinero para poder estar acá, 3 pasajes en lugar de 1. Ok, entonces, y otros, como está pasando en la época, voy a decir una súper grosería, están a las reputeadas por el emergente que se les transforma en un obstáculo. Nosotros lo que aprendemos acá es que el emergente es una posibilidad de construcción de conocimiento en términos metodológicos y condición de posibilidad en términos vitales, en términos existenciales. Entonces, el emergente no es cualquier cosa, no es el pajarito que pasa, es estar en la tarea. Y desde la tarea surgen las evidencias y los mensajes para saber que tengo que cambiar de ruta, tengo que cambiar de camino. Pero eso es intención, no es que no sé para dónde voy. Claro que sí sé para dónde voy. Hay un proyecto, hay un programa, hay todas unas condiciones de sentido. De sentido para nosotros, la intención, estoy trabajando conceptos didácticos, epistémicos didácticos. Para nosotros la intención es el encadenamiento de sentido, y un encadenamiento de sentido que me permite caminar sin ruta. Caminar sin ruta, miren qué maravilla, casi que me sale como poema. Y caminar sin ruta implica caminar con otros elementos epistémicos, didácticos, como la intuición, como el emergente mismo, ¿no? Como la potenciación del sujeto. Hay que estar, yo siempre digo, hay que estar siempre con patineta nueva. Y toda la palabra, y los que están y los que han estado en el equipo saben que cada vez que alguien propone algo, hagámoslo. Si sale mal, vemos cómo lo resolvemos. Si sale bien, todos aplaudimos, agradecemos y seguimos agradeciendo, esté o no esté quien generó la propuesta.
Entonces, porque hay que ser agradecido, porque el agradecimiento también construye comunidad. No es propiedad de nadie, pero sí tiene que reconocerse el autor. Entonces, el emergente, la metalectura, que ha dado rompecabezas bastante y sigue siendo, porque cuando nosotros pensamos estas cosas, con Hugo en su primer momento, por ejemplo, Hugo me decía, Estela, el recorte de realidad es muy difícil. Y yo siempre me acuerdo, pues le decía, ¿cómo que va a ser difícil el recorte? Como además nos peleábamos mucho. El recorte de realidad es el recorte de realidad. Y Hugo me decía, Estela, es muy difícil, no es tan fácil. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que era difícil. Entonces, y acá vienen los ajustes, porque es cierto, cuando estaba Marce, cuando estuvo Andrea, además lo que contestó Ezequiel que me encantó, queremos una tesis para ver cómo se hace, para dónde vamos. Parecía que no se sabe para dónde vamos, para donde vos quieras, y uno va acompañando ese yo quiero, la autonomización del sujeto se hace didácticamente. ¿Okay? Bueno, pero entonces ahí sí, Marce, tuvimos que hacer algunos ajustes de proceso. Y los ajustes de proceso tuvieron que ver con algo que me decía ayer Juan Carlos, tomando un café. Que me cuesta ver esas cosas neoliberales de las promociones y de los TikTok y a mí me costaba y siempre me va a seguir costando ver esa cosa de orientar normativamente, porque para mí todas las pistas implican un parámetro. Pues tuve que aprender y aprendí a partir de escuchar mucho malestar de los compañeros que hay que decir que el paso entre una estructura mental de corte analítico, a un esquema mental de corte crítico hermenéutico, ese desplazamiento no es fácil. Y se necesitan puentes. Y tuvimos que inventarlos. Y los tuvimos que inventar metodológicamente, porque ya se estaba transformando en sufrimiento algo que tiene que ser placentero, ¿no? Entonces aparece más explícitamente el esquema de colocación en la tesis, aparecen más, porque yo te decía, miren lo que decía, y el equipo maravilloso porque nos acompañaba, pero si alguien está viviendo el proceso se tiene que dar cuenta de cuáles son los elementos didácticos del proceso. ¿Y qué pasaba? A la hora de la metalectura todo el mundo hablaba de la didacto porque era de lo único que se había dado cuenta, porque lo vivió a fondo, pero de la pregunta de sentido, de la provocación, el retorno sobre sí, de eso no se había. Entonces, ¿cómo? Había que nombrarlo. Entonces ahora hay más claridad, digamos, de las herramientas e instrumentos técnicos que hacen a la mejor construcción del proceso. Y eso es lo que le estamos pidiendo a este grupo, porque no podemos hacer todo. Entonces, este grupo que es estudiante y que a su vez acompaña a un coordinador, son los number one para traernos los problemas y para decodificarlos. ¿Por qué? Porque están en la experiencia y de paso este grupo transita lo que es pensar crítico, porque se tiene que distanciar de ellos mismos, tiene que volver, tiene que transitar
el construir un concepto de una categoría desde el malestar que después no es pertinente. Tiene que transitar todo eso, porque si no, porque lo que queremos es tener cada vez mejores coordinadores, porque esta es una escuela de pensamiento y no se puede hacer sin sujetos que piensan. Entonces, los primeros tiempos fueron muy difíciles, pero muy difíciles. Y tenía el corazón un poco sensible. Y era difícil porque realmente Cauce y Río, como ese artículo, fue un acto de confianza y de amor, que si bien Hugo tenía toda esta apuesta epistémica, venía de una estructura institucional y mental distinta. Entonces había momentos de verdad que se asustaba un poco y me decía, ¿y a vos te parece cómo va a ser esto? Ahora ya ha pasado, y antes de partir él me dijo, realmente nosotros con solo el proceso, aunque no haya tesis, ya hicimos lo que teníamos que hacer, porque el problema, creo que ayer no sé quién fue que lo dijo, es el rescate del sujeto y el sujeto recolocado, y eso ya está con tesis o sin tesis. Entonces yo me volví normativa y digo, no, tampoco, que haya tesis, porque eso se tiene que escribir, porque si no, no hay real comprensión. ¿Okay? Y las tesis fueron mejorando, los procesos de formación fueron mejorando, los círculos fueron mejorando, hay pérdidas que yo lamento mucho, como por ejemplo las evaluaciones que duraban hasta las 3 de la mañana, más o menos, pero eran pocos estudiantes, ahora son muchos estudiantes, las condiciones tecnológicas, entonces fuimos como mejorando. Pero hay ahora un equipo, ¿no? Un equipo, ya no somos Hugo y yo solos, ya no es Hugo y yo con algunos valientes que se animaron, ahora hay equipo, y el equipo tiene sus exigencias, sus apuestas. Entonces, Estela, hay que resolver esto, hay que resolverlo, ¿no? Tiene que estar claro los tips, ya no es el instrumento, los tips, y entonces los empezamos a construir, y eso ha permitido una mejor orientación. ¿Okay? Entonces, trabajar desde la incerteza, lo mostró el COVID. El mundo se volvió loco, literal, porque no pudo manejar la incerteza. Entonces, los emergentes, la metalectura, estoy diciendo, Adriana, elementos didácticos. Digo porque lo preguntaste explícitamente y lo venís preguntando desde aquí. Entonces, emergentes, metalectura, el emergente y la metalectura son parte de lo que Castoriadis y el propio Semelman habla de lo magmático, ¿no? Lo magmático, que es el inconsciente del colectivo y el consciente, no consciente, porque vieron que a veces uno se da cuenta de cosas pero sigue andando por la vida. Entonces hay una conciencia que es de experiencia no muy consciente. Como ayer alguien me dijo, de repente me di cuenta que el tema era mío, no era de los octubres. De repente me di cuenta que yo estoy desconectado, pero que no es que los octubres no estén buenos, estoy yo desconectado. Pero también habría que preguntarle cómo se dio cuenta, se dio cuenta solito, se dio cuenta porque se peleó con algo, con alguien, ¿no? Entonces, bueno, la incerteza como caminar, atreverse a caminar, y la producción de conocimiento como articulaciones de sentidos y significados constantes. El método ¿cómo le llamaríamos este método? Recombinatorio. ¿Qué quiere decir que es recombinatorio? Quiere decir
que se combinan constantemente niveles y dimensiones. Niveles y dimensiones. ¿No? Niveles subjetivos, niveles desde la perspectiva histórica, niveles complejos del sujeto, niveles del sujeto grupo, niveles de contexto, dimensiones y niveles. ¿Okay? Se recombinan, pero también se recombinan con aportes teóricos metodológicos de distintas fuentes tomándolo categorial, dicho muy rápidamente. El malestar es un síntoma. El malestar es un síntoma que a nosotros nos sirve para poder detectar el síntoma, para llevarlo a una comprensión más profunda de ese síntoma. ¿Okay? Todo esto que estoy diciendo es también a nivel social. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante para nosotros el proceso, que es micro y macro a la vez, y todo proceso de apuesta política implica semillear, implica aprender un aprendizaje difícil, es despedirse de los que eligen no estar acá. Siempre hay pérdidas, pero también hay bienvenidas. Por eso nosotros usamos el concepto hospitalidad y donación, porque estamos en un constante, eso es un acto de amor, hospitalidad y donación. Pero hay que aprender a hacerlo, porque yo no les digo al principio, como pasional como soy, entonces cada despedida era un desgarro. Ahora ya, incluso con los propios estudiantes, en fin, uno lo va como entendiendo como parte del proyecto ético-político. Y la decantación. Hay una decantación. Cuando terminan la tesis, como ayer, hay una constante de decantación y uno constante darse cuenta en el camino, ¿no? De rupturas de creencias, de rupturas ese es nuestro trabajo, ¿no? Por eso algunos se enojan tanto, porque no pasa lo que yo quiero que pase, y porque otro elemento de lo cual no hablamos mucho es la ruptura con la infantilidad que nos constituye. Somos más infantiles de lo que creemos, ¿no? Yo quiero que me miren. Yo quiero que sea como yo quiero. Y no. Si hay algo que uno aprende cuando va creciendo, es que la vida no se hace de lo que uno quiere, sino de lo que uno puede, de lo que uno construye. Muchas ahí dimensiones y muchas acá se aprende, y ellas lo están aprendiendo fundamentalmente, algo que es sustantivo, tono y manera. Tono y manera de decir las cosas, de operar las cosas, y la necesidad del límite. Hay compañeras que le tienen terror al límite, y le digo compañeras, no tanto compañeras, pero el límite, el poner límite, como lo pude haber puesto recién, ayuda al crecimiento de todos, porque no todo vale, no todo vale. Podemos hablar, podemos llegar a acuerdos, podemos construir los acuerdos, pero no todo vale. Si alguien viene acá a hacer un interrogatorio de orden analítico, ¿no? Mire, recién una compañera, no importa el nombre, me dijo algo así. Por eso agradezco este espacio y perdón que me estoy extendiendo, porque uno cree que el proceso hace magia en todos, y sí lo hace en distintos niveles y grados. Pero recién, mientras me arreglaba, la compañera y me dice, a mí me encantaría hacer un encuentro en mi universidad con nosotros y demás, pero a mí me gustaría invitar a los cabezotas que acompañaron a
Hugo y a vos cuando esto empezó. Yo dije, esto viene pesado. Entonces, y acto seguido me dice, porque está bien eso de abrazarnos, de sentirnos, eso está bien, ¿no? Pero hay cabezotas que hay que traer, ¿no? Y yo dije, bueno, gracias, y lo vamos a hacer, son importantes, pero hay algo que no se entendió, y ya lo entenderán. Probablemente hay algo que siempre repito. Freud habla de la memoria flotante. Y nosotros, a partir de la teología de la liberación y otras cosas, tenemos una profunda confianza, que es fe en el otro. Siempre confiamos. Si más tarde, más temprano, la intención va a llegar a puerto. Porque si nosotros tenemos clara intención, no nos tenemos que apurar, porque cuando nos empecemos a apurar, negamos al otro. Y negar al otro significa, aún políticamente, que estamos siendo contradictorios con nosotros. Entonces, eso me parece importante, el aprendizaje del tono y la manera, del juego entre la comprensión y el límite. Y esto implica una formación constante. Desde las micro, que me encantó, microtramas. Claro que tenemos microtramas, conspiraciones, aspiraciones, sueños, y eso lo vamos poniendo todo como la carne al asador, que se vaya cocinando suavecito, como todo lo rico, suavecito. Imagínate, la pescaste. Así, lo voy a decir literal. Imagínense hacer el amor, esos cuando te dicen hagamos muy rapidito, por favor. Empecemos de nuevo. Hermano, porque no entendiste nada. Hugo se reía porque yo decía, yo no sé qué les pasa a los hombres, lo que no entienden es que si tienen ganas de hacer el amor tienen que empezar a la mañana. Hola mi vida, ¿cómo estás tesoro? Lo que digas. ¿Por qué estás tan linda hoy? Bueno, ni les cuento cómo uno llega al final. Ni llega. Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su seducción. Hay un juego de seducción constante para poder darle el tiempo y el espacio que cada uno tiene desde su piel, desde su sentir. Por eso acá cuenta el cuento, el cuerpo y el cuento. La erótica del tiempo. Muy bien. Muy bien. Entonces, para no abusar, lo que quiero poner en valor es, primero, la voluntad de las compañeras y compañeros que están allí. Van a ser los futuros coordinadores, eso es lo que serán, o asesores de tesis, porque ellos van a estar transitando un proyecto de investigación que nos pasó por núcleo y lo dijimos el año pasado. ¿Dónde está Jess? ¿No? Allá. Y Joao, Jess y Luigi que estaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y cómo vamos a empezar? Y empecemos. ¿Y por dónde empezamos? Por lo que cada uno quiera. Pero la intención estaba clara. Teníamos un territorio que recorrer. El territorio estaba claro. Cómo lo iba a recorrer cada uno, tenía que construir su propia canoa, o su propio 4x4, o su propio lo que quisiera. Y fuimos encontrando formas de producir conocimiento desde las diferencias. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, eso es lo que están haciendo ellas, desde lo que emerge. Podemos no estar de acuerdo con unos conceptos, ellas nos donan su proceso. Estamos de acuerdo con otros, emergentes, estamos de acuerdo, pero el asunto es que cuando ellas terminen o den por terminado o den por provisoriamente terminado, tendrán ahí sí una estructura categorial.
Ahora, lo que guía la cosa es didáctica no parametral, es epistemología de la conciencia histórica. Hay dos matrices, la matriz didáctica, la matriz epistémica y la matriz didáctica. Todavía no han profundizado, por lo que escuché, en la matriz didáctica. Bueno, tendrán que hacerlo, porque eso es una matriz que da intención y dirección para todo, como son los observables de una situación didáctica, vínculo, representación, o sea, las matrices son nuestro ángulo de mirada. ¿Por qué no lo han hecho? Porque el propio grupo fue construyendo otro proceso, eso no se ordena, no se decreta. ¿Sí? Entonces, como dijo alguien, acá el tiempo es la erótica del proceso del tiempo, pero investigar no es formatear, ni nosotros tenemos objetos de estudio, ni tenemos procesos de investigación que están muy organizados teóricas y metodológicamente. La clave de la didáctica no parametral está en la matriz didáctica. La matriz didáctica tiene conceptos de la estructura y en entender que la didáctica es promover el deseo de saber y no reproducir lo dado, entre otras cosas. Bueno, disculpen que me extendí un poquito, perdón Juan Carlos, perdón Oriana, perdón Marcela, pero me parecía que esto es como el corazón de un proceso que iniciamos muy recientemente y que confiamos profundamente. Este próximo año seguramente van a tener más trabajo, porque ahora más o menos, pero el año que viene van a tener más trabajo, como observar los videos de los círculos, hacer lectura interpretativa de los círculos. Ahora estamos en un proceso de articulación del propio grupo. Así que muchas gracias por comprender ese lugar y yo creo que es muy importante y respeto mucho el que pregunta desde el estar construyendo el espacio. No se puede salir y llegar y decir que estaban hablando y desde un lugar epistémico distinto, con respeto a todo el mundo, pero también para nosotros. Por eso digo, el límite le dice al otro lo que uno siente, porque uno también tiene que decirlo, porque si no se subalterniza. Es relación sujeto-sujeto construyendo un espacio común. Pero el espacio común se construye estando acá, sintiendo acá. No quiere decir que el que vino del este y se fue a dar una vueltita esté mal, quiere decir que tiene que regresar. Y estar acá y construir acá. Bueno, muchísimas gracias y disculpen por la extensión de la palabra, pero me parecía que tenía que hacerlo. Eso es otra cosa que el grupo me enseñó. Lo tenés que decir y lo tenés, porque esa cosa de que el grupo lo construye, hace, o por lo menos en mí hacía, como de estar siempre detrás de cámara. Y ahora el propio grupo dice, no, tenés que hacer ese cierre metodológico, no, tenés que hacer la precisión metodológica y yo soy obediente, aunque no me crean. De vez en cuando, negociemos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Y a propósito de eso, les quiero compartir una percepción que de mí, de Hugo, tiene Marcela, y un regalo que me trajo, que lo eligió pensándonos a todos, no solamente a nosotros. Creo que de alguna manera nos refleja, que es esto, una tribu, ahí dice, ¿no? Entonces, además de pecadores, nos podemos percibir como esta tribu de gente contenta,
de gente alegre, de gente dispuesta, donde no hay color, donde hay tierra, donde hay distintos cuerpos, distintos bailes. Miren que bailaba, ayer sí que quedó claro, cómo se mueven estos cuerpos. Entonces, quisiera cerrar esta parte porque en definitiva lo que hicimos es traer una dimensión del corazón del pecado, que es el proceso de formación no solo con los estudiantes, sino con nosotros mismos, y eso implica sostener, comprender, pero sobre todo sostener en el largo tiempo, tanto al núcleo duro como al cinturón protector. Y la heurística, que todos los que nos critican, nos sirve. ¿Por qué? Porque nos ayuda a caminar mejor, a ver cómo tenemos que modificar cosas o no. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar el corazón.